Bienvenidos a Salud Integral. Hoy vamos a hablar de la alopecia, porque no solamente está relacionada con los hombres, también con las mujeres. Y lo hacemos de la mano de la doctora Joely Gómez, que es médico, tricóloga y especialista en injerto capilar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, doctora. Hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar con ustedes acá y compartir este espacio. Bueno, para comenzar, pues un saludo a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy, pues vamos a tratar un poquito sobre lo que es la realidad de la alopecia, algo que va mucho más allá de lo que es un problema estético. Precisamente lo decía en la introducción, eh, existe también la alopecia femenina, sin embargo, no se habla sobre ella. ¿Qué es exactamente? Correcto. Mira, en términos generales, pues la alopecia se refiere a una pérdida progresiva de lo que es el cabello, que incluso puede llegar hasta un asunto un poco más serio como es la calvicie. Aunque ha sido un tema comúnmente tratado para el ámbito masculino, pues también las chicas, alrededor de un 50% de las chicas va a experimentar a lo largo de su vida en algún momento una pérdida de cabello o una regresión, que puede ser de tipo temporal o algo que si perdura en el tiempo, pues puede llevar algunas consecuencias serias. Ujú. Claro, porque precisamente cuando hablas de alopecia, la gente yo creo que lo relaciona directamente con perder el cabello, pero por lo que estoy entendiendo no es así al 100%. Correcto. Mira, en ambos casos inicia con algunos cambios que pueden desencadenarse y que pueden irse complicando a lo largo del tiempo, en días, semanas, meses o incluso años. En algunos casos va a una progresión más lenta, pero en otros algún proceso de tipo patológico, es decir, alguna afección como un proceso viral, una situación de estrés intenso, todo esto puede desencadenar un cambio importante. Eh, en cuanto a lo que me estás comentando, el patrón varía un poco en cuanto a los masculinos y a las femeninas. El patrón masculino tiene la característica que lo podemos mirar, es muy común cuando vamos caminando por la calle y miramos esto coloquialmente conocido como la entrada o la corona en los chicos. Ujú. Ellos sí que pueden tener un cambio importante en el cabello que nos lleve incluso a perderlo por completo. Las chicas, por el contrario, hacen un patrón distinto, es una pérdida más difusa. Por lo general no hay un retroceso de la línea anterior, se conservan estos, pero sí comenzamos a ver lo que son afinamientos, con esto se transparenta un poco y ya podemos mirar el cuero cabelludo, y si dejamos que avance en el tiempo, pues sí que podemos perder una porción importante del cabello. ¿Qué diferencia hay entre la alopecia masculina y la alopecia femenina? Vale, en primer lugar, lo que te comentaba, el patrón, ¿vale? En segundo lugar, es el origen de este tipo, ¿vale? Las alopecias se clasifican en una amplia gama y en el caso de los chicos tiene una tendencia que es más hereditaria, es decir, hay un gen que predispone a que una hormona genere cambios a nivel del folículo y allí es donde se desencadena. En las chicas no nos enfocamos tanto en lo hereditario, sí que algunas tienen este componente, pero ciertamente en las chicas es algo multifactorial, está muy relacionado a nuestros cambios, también se divide mucho en las chicas premenopáusicas, posmenopáusicas, son etapas que pueden cursar con un cambio importante. Ujú. El impacto emocional y psicológico realmente es muy potente. Correcto. Mira, aunque conocemos, como te lo comenté, se trata mucho el tema masculino, pues realmente en las chicas no es algo muy común. De hecho, aún si nos ponemos a investigar un poco en la sociedad, se sigue teniendo como tabú, pero es un punto muy importante en ambos. ¿Por qué? Porque el cabello forma parte de nuestra identidad, ¿vale?
en las chicas cuando se empieza a perder el pelo, no sentimos que nos vemos menos lindas, sencillamente vas perdiendo seguridad, confianza. Esto puede influir mucho incluso en el ámbito personal, social, incluso en el laboral, ¿vale? Porque genera una serie de cambios a nivel de generar ansiedad, estrés, que si no lo abordamos a tiempo, pues podemos llegar a problemas de depresión severa incluso. Y también que perjudica, ¿no?, en este proceso de alopecia. Disculpa, que no te escuché bien. Sí, que también perjudica en la propia alopecia. Si tú estás encima estresada. Correcto. Ujú. Sí, es como te digo, como tiene una serie de componentes importantes, también hablamos del pequeño círculo, ¿vale? Es decir, tenemos una situación importante de estrés o una situación importante de ansiedad. Esto conlleva a que se desencadene esa pérdida de cabellito y cuando perdemos cabello y esto nos genera más estrés, pues continuamos en ese círculo. Ujú. ¿Qué diferencias existen entre la alopecia masculina? Vale, en la alopecia masculina, uno, ese patrón hereditario importantísimo. Mira, los últimos estudios indican que aproximadamente un 48,3% de la población masculina, también con predominio en las poblaciones europeas, van a desencadenar en algún momento de su vida este patrón. Debemos estar atentos a los cambios porque, como te comenté, pueden ser progresivos. El retroceso de la línea anterior, los flancos o picos temporales que comienzan a perderse, la coronilla. En el caso de las chicas, sí que inicia un afinamiento progresivo que nos hace mirar un patrón más difuso. Los tratamientos deben ir pues enfocados a todos esos cambios, a dilucidar cuál es la causa y cuáles son los otros factores que pueden estar influyendo, sea en el caso de los chicos o en el caso de las chicas. Con respecto a la mesoterapia capilar y plasma rico en plaquetas, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Vale, mira, estas son unas maravillosas terapias. Actualmente realmente nos debatimos un poco entre lo que son las vías tópicas, las vías orales, pero la verdad es que ambas se complementan. La mesoterapia, básicamente, el término infiere sobre la técnica de aplicar microinyecciones sobre el cuero cabelludo, mientras que el plasma rico en plaquetas es una de las sustancias que podemos inocular a través de esta técnica. En la mesoterapia anteriormente se manejaba mucho el inocular o pinchar directamente vitaminas. Esto ha cambiado mucho. Ahora tenemos una amplia gama de terapéuticas para utilizar. Allí utilizamos medicamentos que van específicos dirigidos sea al bloqueo hormonal, que es el origen de cuando es de tipo hereditario. Colocamos vasodilatadores que ayudan a mejorar todo lo que es la captación folicular, vitaminas, otras sustancias que pueden complementarlo. ¿Qué beneficios nos aportan en este sentido teniendo en cuenta en el punto en el que se encuentra actualmente? Vale, muy importante, el curso que va a tener el tratamiento va a depender de la fase en la que el paciente esté llegando. Mientras más a tiempo o cuando estamos en los inicios, pues más oportuna va a ser la medicación y es mejor la respuesta que vamos a tener. Aunque cada cuerpo responde distinto, por eso deben ser tratamientos personalizados. ¿De qué va todo esto? ¿O en qué infieren estos micropinchacitos directamente al cuero cabelludo? Mira, uno, estimulan a todo lo que es el microórgano, porque es así. Nuestro folículo piloso, aunque es una unidad muy pequeña y genera una unidad tan fina y tan frágil como lo es el cabello, pues la verdad tiene una cantidad de organelas trabajando para formarlo bien importante. Estas terapias van dirigidas a eso, a activar esa maquinaria que viene siendo tocada por muchos cambios internos y externos, hacer que este folículo empiece a trabajar con toda su indumentaria para formar un pelito nuevo. Mejorar todo lo que es la dilatación y toda la irrigación de la zona para ayudar a que se nutran correctamente, estimular todas esas células madres que están allí en la base folicular y así mejorar lo que son las fases de crecimiento. ¿Qué ventajas tiene respecto a otros tratamientos y en qué tipos de alopecia se implementa más?
Vale, mira, ambas terapias las podemos utilizar en las distintas gamas de alopecia, que van desde las hereditarias, las genéticas, las que son ya de tipo inflamatorio, como las areatas, las alopecias fibrosantes, hasta las más sencillas o comunes que podemos experimentar cualquier parte de la población. Incluso los cambios estacionales son muy importantes. Mientras el folículo se readapta a ese cambio nuevo, se pierden algunas de nuestras piezas foliculares. ¿Qué va a hacer todo esto? Aparte de la estimulación, mejorar todos los ciclos, evitar que siga ese proceso, pero en reglas generales, el plasma rico en plaquetas, que es un producto autólogo, puede ir muy bien en monoterapia cuando tenemos los primeros cambios o también conocidos como efluvios, que pueden ser de tipo agudos o crónicos, sin asociarle otra terapia. Cuando ya hablamos de una alopecia que está entrando en un patrón de efluvios crónicos o de otras gamas que son un poco más severas, pues allí sí que debemos combinarlos. Incluso van muy bien, alternas las mesoterapias, sea con medicación o con plasma, dependiendo del caso específico o el resultado que queremos obtener. Ujú. Doctora, todo lo que ha ido comentando realmente es muy interesante y yo creo que quienes nos estén escuchando ahora mismo ya se hacen una idea, pero para quien aún necesite saber un poquito más, ¿qué diferencia hay entre la mesoterapia capilar y plasma rico en plaquetas? Vale, el plasma rico en plaquetas, como te comenté, es un producto maravilloso. ¿Por qué? Porque es producido o es autólogo, es decir, lo vamos a extraer de tu propio cuerpo. La técnica es muy sencilla. Ese día realizamos una extracción sanguínea, aproximadamente unos 2 tubitos. Depende del caso, la cantidad. Eso lo pasamos por un ultrafiltrado de plasma. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar allí? Se separa todo lo que son los glóbulos rojos, glóbulos blancos de este solvente sanguíneo, que sería el plasma. Y allí también quedan nuestros factores de crecimiento que vienen dados por las plaquetas. Una vez que inoculamos estas sustancias en el cuero cabelludo, van a estimular a esa maquinaria interna, es decir, van a liberar unas sustancias que ayudan a que ese medio se encuentre en las mejores condiciones para que las fases de crecimiento ocurran. Mientras que la mesoterapia utilizamos lo que es farmacología, que va dirigida a bloquear el proceso, como con los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Utilizamos vasodilatadores como el minoxidil, que lo hemos escuchado siempre a lo largo de los años. Y también podemos inocular otras sustancias como vitaminas o algún mineral o suplemento que necesitemos específicamente. Y ya por último y para terminar, doctora, ¿qué resultados se consiguen hoy? Eso, es muy importante. Aquí tenemos 2 puntos que a veces nos cuesta un poco que el paciente, por su afección y la preocupación que le causa, pueda comprenderlo. Cuando el paciente acude a la consulta es porque hay un problema serio, ha notado un cambio importante y es importante que conozcas que yo lo llamo de esta manera. La medicina capilar tiene una diferencia con el resto de las especialidades y es que nosotros debemos esperar que ese órgano que tratamos crezca. Los ciclos de crecimiento capilar varían de una persona a otra. Unos pueden responder mejor a las terapias, otros pueden ir un poco más lento. Pero lo importante es que sepas que una vez que instauramos, que hacemos un diagnóstico oportuno, que instauramos una terapéutica, va a ir dirigida a restaurarlo en un porcentaje que también sea satisfactorio para el paciente. Es decir, al cabo de 6 a 8 meses es cuando se comienzan a ver esos primeros resultados. Por eso debemos tener un poquito de paciencia, porque el pelo debe ir creciendo progresivamente y nosotros dilucidar si estamos en lo correcto, si le hace falta un refuerzo, pero siempre obtenemos muy buenos resultados. Hay casos mucho más severos, pero en estos se manejan con un equipo multidisciplinar y también logramos mucha mejoría. Doctora, he tomado nota de todo esto que ha comentado hoy. Le esperamos en el próximo programa, por supuesto, y muchas gracias por todos sus consejos. Los seguiremos a rajatabla. Gracias a ustedes por invitarnos y claro que sí, aquí estaremos para brindarles toda la información que necesiten. Y ustedes no se vayan, continúen aquí en Salud Integral.